veces se hace difícil. Se hace difícil poder descubrir qué compartir en esta responsabilidad que uno tiene. La iglesia a veces tiene temas y a quien tiene la responsabilidad de compartir el tema se le marca un pasaje, un tema en específico y uno prepara en base a eso. Y en algunos domingos tenemos como paréntesis de temas y queda a criterio, a veces humano o a veces espiritual, de qué compartir. Y entra el debate. Hablo de algo que tengo preparado hace mucho, hablo de lo que me gusta, comparto algo que me enseñaron y esas cosas humanas dan vuelta en la cabeza y en el corazón. Pero cuando entra a calar profundo el temor de la responsabilidad, ya se va a lo humano y entra a jugar lo que realmente vale la pena, que es el desafío espiritual, empieza a correr por la mente y el corazón, donde uno falla, donde uno flaquea y donde Dios le está hablando a uno. Y empieza a partir de ahí, de lo que uno empieza a aprender, a vivir, y empieza a fluir un aprendizaje para poder compartirlo y que sea de bendición para otros. Así que, en primer lugar, gracias por venir esta mañana a este lugar en nombre de la iglesia. Si sos visita, si venís por primera vez, espero que te sientas cómodo. En segundo lugar, gracias a todos y gracias a Dios, porque en esta mañana podemos juntarnos acá. ¿Viste las noticias? En Buenos Aires llovió mucho y tenemos hermanos nuestros que no se están pudiendo juntar en esta mañana porque hay mucha agua, hay mucha necesidad, hay muchos problemas. No nos pasa eso hoy, podemos dar gracias a Dios por eso, pero también estemos atentos, estemos pensando de qué manera también podemos ayudar a aquellos que en esta mañana no están no solamente pudiéndose reunir, sino también con muchos inconvenientes que vienen por delante. Y te quiero invitar a que decidas en esta mañana si querés abrir tu corazón a lo que Dios te puede decir, que no es nada nuevo. Porque lo que te voy a decir no es nada, porque a veces también uno se tienta a decir, bueno, a decir algo novedoso, algo que nunca escuchamos. Y a veces nos hace falta escuchar algo que ya sabemos, pero para volver a darnos cuenta de que estamos fallando. Entonces, te quiero invitar también a que dispongas tu corazón para que no sea yo, sino sea el Espíritu Santo quien pueda hablar a tu corazón. En la física existen muchos principios. Un gran físico llamado Isaac Newton, uno de los más grandes físicos, matemáticos, científicos de la historia, descubrió, no descubrió, pero sí, no es que fueron inventos de él, sino que él fue determinando por medio de su investigación principios, hay muchísimos, de los cuales algunos aprendemos en el cole, aprendemos en la facu, dependiendo que estudiemos, y está están las famosas leyes de Newton. ¿Escuchaste hablar de ellas? La tercera ley de Newton dice que toda acción genera ¿qué? Una reacción. Newton, para explicar principios que tienen que ver con la física, con el movimiento, él estableció una serie de leyes que son inquebrantables, que son así y que se dan en nuestro medio habitual para explicar el porqué de las cosas. Toda acción que yo realice, por ejemplo, típico ejemplo que se da en la física, si yo quiero empujar esto, genera una reacción de este púlpito hacia mí, que tiene que ver con la masa, que tiene que ver también con todo el entorno que hay a nuestro alrededor, que hace que dependiendo de la acción que yo realice, va a ser la reacción que este cuerpo genere hacia mí. Es un principio de la física, que habla acerca de cuestiones naturales. Como este principio de la
física queda establecido y se da en la vida cotidiana habitual, también existe otro principio natural, descubierto filosóficamente, que hasta muchas religiones lo reflejan en enseñanzas puntuales, que se explica o que se enuncia por la ley de la causa y efecto. Todas las cosas que suceden por algo. Todas las cosas que hacemos generan una consecuencia. Todos estamos inmersos en medio de estos principios. Ejemplo, si yo a un bebé, lo veo acá en nuestro pequeño, siempre con los nombres, el Juli. Si al Juli ustedes lo ven fornido, cada día más grandote, quiere decir que su papá lo están alimentando bien. Si David y Nadine no lo alimentaran bien, evidentemente veríamos en Julián las consecuencias de una mala alimentación. Nos pasa hoy a nosotros. Yo a veces me pregunto por qué se dan esas cosas, ¿no? Cuando tenía 20 años podía comer lo que sea y en las cantidades que sean y no pasaba nada. Hoy a mis 30 y 17, no es tan así. Y si me junto con Seba, que nos gusta juntarnos a veces a comer un asadito, tengo que medir qué, cuánto, a qué hora, porque evidentemente después, ese efecto genera después una consecuencia, la cual no es motivo para hablar en esta mañana, ni vamos a describir demasiado, pero todos saben que un simple dolor de panza ya genera un malestar. ¿Y por qué pasa eso? Y bueno, porque el cuerpo va cambiando, uno se va haciendo más grande y todas esas cosas que antes mi cuerpo resistía, hoy no lo resiste. ¿Por qué llovió tanto en Buenos Aires y por qué se inundó todo? Hubo causas. La lluvia tiene un motivo por el cual se genera, que está explicado en el ciclo del agua. ¿Pero por qué tanta cantidad? ¿Y por qué no fluyó? ¿Y por qué no se evacuó? ¿Y por qué hubo consecuencias? Por muchas causas. Todo en la vida se rige por medio de esto. El budismo lo intenta explicar por medio de la ley del karma. Nosotros no somos budistas, no creemos en el karma. Pero sí creemos que existe, porque la Biblia lo dice, este principio también en nuestra vida, y así como se rigen en medios naturales la ley de la causa y las consecuencias, de la causa y el efecto, dentro del reino espiritual también pasa exactamente lo mismo. Todo lo que yo pienso, de alguna manera u otra, se manifiesta. Lo que yo digo, lo que yo expreso, lo que yo hablo, es producto de lo que yo pensé, de lo que fui llenando en mi cabeza. Las acciones que yo realizo son producto de pensamientos que tuve, de cosas que fui premeditando. Las relaciones, nuestros vínculos, se afirman o se rompen producto de lo que decimos, lo que hacemos, el tiempo que nos dedicamos, cuánta atención nos ponemos, cuánta dedicación, cuánta voluntad, cuánto nos perdonamos, cuánta predisposición le ponemos a aguantarnos nuestras locuras, son consecuencias de lo mismo. ¿Te ha pasado alguna vez, tuviste una entrevista laboral a la cual fuiste y hoy te hacen todo un speech? ¿Qué cosas decir, qué cosas no decir? ¿Cómo vestirte, cómo no vestirte? La postura, para poder venderte mejor si querés conseguir un trabajo. Y después salís y decís, ay, ¿cómo no dije esto? Me debería haber callado la boca. ¿Por qué lo dije así? Y todo lo que pasa genera después una consecuencia.
Tu existencia no es producto de la casualidad. Hubo un momento en que tu papá y tu mamá, voluntaria o involuntariamente, te concibieron y existís. Vos podés decir, producto de un descuido, no me buscaron. Pero había alguien que sí quería que existieras y no sos producto de la existencia solamente por casualidad o por voluntad de tu papá y tu mamá. Hubo alguien que determinó y quiso que existiera como sos, como estás, dónde estás, en este lugar que es Dios. Porque tiene un propósito para con tu vida y porque, como cantábamos recién, Él es fiel para cumplir lo que Él quiere. Este principio espiritual creo que lo tenemos claro y lo sabemos y podemos dar un montón de ejemplos de experiencias cotidianas, así como yo te digo, de que si como mucho con mis amigos me puede después doler la panza. Hay cosas que son más trascendentes, más importantes, que traen consecuencias mucho más graves que un simple dolor de panza, que es importante considerar y prestar atención, porque si no lo hacemos, nos puede traer mucho dolor. Y como te decía, la Biblia habla acerca de este principio, de las causas y de las consecuencias. Y me gustaría que hablas tu Biblia en un pasaje muy conocido, en Gálatas capítulo 6. Todos los días vos decidís. Todos los días vas conduciéndote y decidiendo qué hacer. Hoy podés tener sueño producto de que no dormiste bien anoche o te acostaste bien anoche. Hoy podés tener hambre si no desayunaste bien. Decidís y vas viviendo las consecuencias de esa decisión que tomaste. Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Galacia y en la última parte de la carta, haciéndole notar algo que era sumamente importante y que tenían que tener en cuenta, les dice en el versículo 7 de Gálatas 6, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Tenemos en nuestra inconsciencia capacidad de considerar de que si las cosas no son tan graves, bueno, pasan desapercibidas. Yo puedo engañar a mi hermano, puedo hacerle entender algo a mi esposa, que si pasó, pasó, que si no se dio cuenta, bueno, zafé a mi jefe. Yo puedo mostrarme en esta mañana acá en la reunión todo bien y me saludo y sonrío y están todos bien, acá nadie tiene problemas, porque todos cantan acerca de la fidelidad de Dios y están todos bien, entonces yo me tengo que mostrar que estoy bien también. ¿Quién de esta semana pasó algún momento de dificultad o de problemas? Además de mí. Por lo menos la mitad. Eso quiere decir que a veces las sonrisas que tenemos no transmiten todo lo que nos pasa. ¿Cómo reaccionaste frente a ese problema? ¿Qué decisión tomaste? ¿Qué cara pusiste? ¿Qué expresiones dijiste? Si te martillaste el dedo, dijiste recorcholis, rayos y centellas, o expresaste otra cosa. Si alguien te falló, ¿cómo actuaste? Si metiste la mano en el bolsillo para pagar las cuentas porque ya estamos cerca de fin de mes y todavía faltan varios días para cobrar el sueldo y viste que no llegás, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo actuaste? Cada decisión que tomamos tiene una consecuencia y nos tenemos que hacer cargo de las consecuencias de las decisiones que tomamos. No se engañen, dice Pablo. No sean tontos. No se engañen a ustedes mismos. Vos podés engañar a cualquiera, pero a Dios no.
Dios sabe muy bien lo que tenés en tu pensamiento, lo que tenés en tu corazón, lo que sentís, lo que pensás y lo que haces. Y todo lo que vos cosechás, tarde o temprano lo terminás sembrando. Vos hoy sos la consecuencia de las decisiones que tomaste ayer, el mes pasado, el año pasado. Hoy tu vida, además de las circunstancias que te tocaron vivir, sos y vivís la consecuencia de las decisiones que tomaste aún en esas circunstancias, porque también somos responsables. No podemos determinar si va a llover mucho o poco, pero sí puedo decidir qué hago con eso. Si me quedo bajo la lluvia tomando frío, o me abro el paraguas, o me cambio la ropa, o me pongo las botas. En cosas importantes de la vida también pasa lo mismo. Porque solemos echarle la culpa. No, ¿sabés lo que pasa? Que a mí, Adriana me miró feo, y por eso no vengo más a la iglesia. No, porque el Fede toca muy fuerte la guitarra, entonces no quiero cantar más. Entonces a las circunstancias las ponemos como excusas, como argumentos, sin hacernos cargo de qué acción tomo yo frente a eso. Y si tengo un problema con Adriana, no le tengo que echar la culpa a Adriana. Del último voy, me siento, Adri, vamos a tomar unos mates y charlemos. Fede, no fue el caso hoy, pero pongo el ejemplo porque te veo que adelante. Siempre los que se sientan adelante conmigo pierden, porque no veo el segundo banco para más allá. Entonces, lo que yo hago, la decisión que yo tomo, trae una consecuencia después. Y me tengo que hacer cargo de eso. Todo lo que uno siembra, eso cosecha. Si yo en mi corazón siembro rencor, siembro dolor, siembro angustia, siembro desesperanza, ¿qué voy a cosechar después? ¿Qué acción voy a tomar después? ¿Qué consecuencia va a haber después? Si yo en mi corazón y en mi mente siembro cosas buenas, siembro confianza en Dios, creyendo en la fidelidad de Dios, llenándome de todas cosas buenas, como dice Filipenses, las decisiones que voy a tomar seguramente van a ser mejores y las consecuencias que van a haber, por supuesto que van a ser mejores. Te vuelvo a repetir, vos hoy sos la consecuencia de las decisiones que tomaste en el pasado y el pasado no lo podemos cambiar. Los errores que cometimos, esa palabra que dijimos, esa macana que nos mandamos, ya no la podemos cambiar, no podemos volver el tiempo atrás para que las cosas sean como me hubiese gustado que sean, porque ya aprendí la lección, ya está. Y tenemos que hacernos cargo de las consecuencias. Lo bueno es que la decisión que tomemos hoy en base a lo que pasó va a determinar dónde voy a estar parado mañana. Entonces tengo una oportunidad todavía. Hay una oportunidad todavía para volver a tomar decisiones buenas y no excusarme, no justificarme y no agarrarme de dónde vengo, pero sí puedo aprender la lección, salvo que sea lo suficientemente tonto para seguir cometiendo el mismo error una y otra vez. Mañana charlamos y nos hacemos cargo de las consecuencias de nuevo de lo mismo. Hace mucho tiempo atrás, mientras te voy contando, te invito a que vayas buscando en el libro de Ageo. Pasó algo en la historia de Israel. Te voy dando tiempo porque hay que encontrar a Ageo, ¿no? ¿Dónde está? Uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. La historia de Israel cuenta que, como tomaron malas decisiones, causas, se equivocaron, le fueron infieles a Dios, causas, y Dios les hablaba y les decía, che, muchachos, corrijan, y ellos no quisieron obedecer a Dios, vino el efecto, vino la consecuencia. Vino Babilonia, se los llevó a todos los del reino de Judá, los deportó hacia Babilonia durante 70 años, destruyó toda la ciudad de Jerusalén, y luego de un tiempo, cuando ya vino otro imperio, por unos edictos y unas cosas que reyes dictaminaron, pero que Dios había previamente dicho, 70 años después,
el pueblo puede regresar a su tierra a reconstruir. Lo que pasó no lo podían cambiar. Las macanas que se habían mandado no las podían cambiar. Esta era una nueva generación que se tenía que hacer cargo de los errores de sus papás y de sus mamás y de sus abuelos, porque era una nueva generación, salvo que en algunos casos puntuales algún viejito podía llegar a volver. Y tenía que reconstruir. Y empezaron a reconstruir. Vienen con Esdras, con Zorobabel, y empiezan el proceso de reconstrucción. ¿Dónde estaba mi casa? Acá estaba mi casa. Bueno, vamos a empezar. Y empezaron a reconstruir su casa. Algunos intentando hacerla como había sido antes. Y se empezaron a preocupar en darle a su casa un marco, un entorno especial cómodo, y ya empezaron a pretender lujos, y querían tener el cable, y querían tener internet, y querían tener un jacuzzi, y ya no se conformaban con tener lo que tenían, sino querían tener más. Entonces Dios envía un mensajero, le envía el profeta Ageo, y les dice, Ageo capítulo 1, versículo 5. Ahora el Señor Dios Todopoderoso dice así: reflexionen sobre su proceder. Versión Reina Valera dice, meditad en vuestros caminos. Paren la pelota. Fíjense qué están haciendo. Fíjense qué decisiones están tomando. Fíjense cómo se están conduciendo. No solemos ser personas al ritmo que vivimos, en la locura de responsabilidades que tenemos, de pararnos un segundito y decir, a ver, para, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo me estoy comportando? En el mejor de los casos, hasta a veces si lo hacemos, empezamos a buscar excusas para justificarnos. Y el Señor les está diciendo, paren un poco. Fíjense cómo se están conduciendo, fíjense lo que están haciendo, fíjense las decisiones que están tomando. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Hay algo raro acá. Porque la ley de acción y reacción dice que todo lo que uno siembra, también cosecha. Y si yo siembro mucho, ¿qué tengo que cosechar? Mucho. A ver, es fácil. Si yo le pongo voluntad y pongo muchas semillas y lo hago en el tiempo adecuado y lo hago y la riego de la manera adecuada, si yo puse mucha voluntad tengo que sacar mucho. Pero acá dice Dios, ustedes siembran mucho, pero están cosechando poco. ¡Apa! Entonces no siempre se da este principio, porque la lógica diría que tendría que ser mucho. Comen, pero no quedan satisfechos. Pero si yo comí lo suficiente ya, no, quiero más, y no me sacio. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como un saco roto, como si pusieras el sueldo en tu bolsillo, cobraste, te lo pusiste en el bolsillo, pero tenías el bolsillo roto, llegaste a tu casa y el Fede le dijo al Agus, acá tengo para que vayamos comprando los pañales, y después le echa la culpa al Agus porque el Agus no le cosió el bolsillo del pantalón. ¿Por qué pasa esto? Hay principios naturales que se dan y que si llueve mucho y no hay un desagüe adecuado, se inunda todo. Y que si yo como a esta edad y como mucho, me duele la panza después. Y son cosas que son reglas y así son. Pero dentro del reino espiritual hay otros principios que actúan sobre el mundo natural y que te dicen, no importa cuánto sembres, no importa cuánto te muevas, no importa cuánto sirvas en la iglesia, no importa cuánto te gastes en hacer cosas, no importa cuánto te afanes y te preocupes, no importa cuánto sembres, no importa cómo te vistas, no importa qué servicio de la iglesia hagas.
hay algo que es mucho más trascendente que eso. Y todo ese esfuerzo que vos haces, si ese principio espiritual no lo cumplís, no va a servir de nada todo lo que hagas. Entonces el Señor les dice, presten atención, fíjense. Pablo mucho tiempo después había diría, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, pero el Señor te estaba diciendo, ustedes siembran mucho pero cosechan poco. Había una causa, había un motivo. Así dice el Señor, versículo 7, Todopoderoso. Reflexionen en su proceder. Cuando el Señor repite, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús decía, de cierto les digo? Acá en esta frase está repitiendo dos veces. Mira cómo te estás manejando, pensá en las decisiones que estás tomando, fíjate en las actitudes que estás teniendo, reflexiona lo que estás haciendo. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Causa y efecto. ¿Por qué no servía de nada lo que hacían? ¿Por qué no cosechaban? ¿Por qué no se saciaban? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, dice el Señor Todopoderoso. En esa ciudad, en la ciudad de Jerusalén, así como se habían destruido todas las casas, el rey Nabucodonosor había destruido y había vaciado y había saqueado algo que era la gloria de ese reino. Era la gloria porque era muy lindo, porque era muy majestuoso y venían gente de todo el mundo a verlo, que era el templo, pero había algo que lo hacía mucho más glorioso. ¿Para qué estaba el templo? ¿Qué era el templo? La presencia de Dios. La presencia de Dios en ese lugar, en ese pueblo. Pasaron 70 años. Supuestamente habían aprendido la lección y volvían. Y se preocuparon por sus casas, por sus vidas, por sus trabajos, por el club, por la compu, por la carrera, por el título, por los hijos, por la familia, por el esposo, por la esposa, por mi cuerpo. Y el Señor dice, ¿de qué te sirve? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué recibís a cambio de eso? ¿Te preocupás por tu casa, por tu comodidad, por tu bienestar? Pero te estás olvidando de mí. Y en la medida que hagas eso, el efecto, la consecuencia va a ser que te sientas vacío, que te sientas insatisfecho, que te sientas frustrado, que nada te sacie y quieras más, y quieras más. Entonces llega un hot sale y todo el mundo preocupado en querer comprar. Y si tengo un celu quiero otro. Y si tengo un auto quiero otro. Y si tengo una casa quiero una más grande. Y si tengo zapatillas quiero otra. Así nos manejamos en muchas cosas de la vida. Porque nuestra causa, nuestras decisiones, nuestros principios están puestos en cosas tan vacías, tan poco útiles, tan poco importantes. Dios te dice, deja eso de lado. Anda a buscar madera al monte, reconstruyan mi casa y van a ver lo que yo puedo hacer por ustedes. Causa, consecuencia, elecciones. Esa frase, reflexionen sobre su proceder, caló profundo en mi corazón. Yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué podría haber hecho mejor? Porque no hacemos está mal. Pero sí hay cosas que podemos hacer mucho mejor. Esta semana nos pasó algo en casa. Teníamos que tomar una decisión con él. Vieron que por lo general, cuando las cosas están mal, solemos recurrir a la oración, ¿no? Para depender de Dios. Pero cuando las cosas no están mal,
pensamos que todo viene bendecido, por lo tanto, bueno, quizás no solemos siempre orar cuando tenemos que tomar decisiones cuando las cosas no están mal. Y tenemos que tomar una decisión de algo que era importante para la familia. El año pasado yo le había planteado, mira, se me ocurre, podríamos tomar esta decisión. Le dije, no me gusta. Y obviamente, ¿qué hacemos los hombres en esos casos? Si las mujeres dicen que no, decimos, bueno, por algo debe ser. Pero, duro, volví sobre lo mismo. Oremos, me dice Leli, vamos a orar. Porque teníamos que hablar con alguien para tomar esa decisión y poder avanzar sobre algo que queríamos hacer. Y oramos. Y quedamos que, bueno, yo iba a hablar con esta persona para ver si el Señor abría los caminos para que avanzáramos sobre eso. Al otro día, a la mañana, me escribe esta persona, quiero hablar con vos. Bueno, pero vení con la Eli. Bueno, fuimos a hablar con esta persona. ¿Y qué nos dijo? Lo mismo que se me había ocurrido a mí un año antes. Viste, yo le decía a Eli. Yo tenía razón. Pero no era el momento. Lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Cuánta paz generó eso, no? De decir, wow. Qué sorprendente, porque solamente un poquito de voluntad de salir de ese, bueno, está todo bien y vamos bien y no hace falta. No, siempre hace falta poner a Dios en el medio. Siempre hace falta poner a Dios en primer lugar. Y te estoy poniendo un ejemplo de lo que me pasó estos días para bien, pero te puedo asegurar que te podría dar 500 ejemplos en los cuales no he hecho eso, porque no soy el mejor ejemplo en este caso. Ahora justo se da la coincidencia que sí. Dios en primer lugar en cada decisión que tome. Medita en tus caminos. Pregunta. ¿Identificas acciones que te están llevando a una consecuencia que puede ser dolorosa? ¿Identificas sentimientos en este momento que te están alejando de personas? ¿Identificás consecuencias de cosas que hiciste mal, pero seguís encaprichado o encaprichado en esa posición por orgullo? ¿Estás tomando decisiones de estómago y no con la cabeza sabiamente? ¿Por temperamento? ¿Porque ya soy así? Para la pelota, dice el Señor. Mediten. Fíjense bien dónde estamos parados. Hagamos un poquito de una visión más objetiva de las circunstancias y entendamos que el primer lugar tiene que ser de Dios, que Dios tiene que estar en el primer lugar en tu vida, en tus decisiones, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, y a partir de ahí tomes decisiones. Te olvidaste de Dios, si lo tenés a un costo, si lo utilizás como un amuleto para recurrir cada vez que lo necesitas, te estás equivocando. Todo lo que el hombre cosecha, eso siembra. Pero Dios es fiel. Y Dios es un Dios tan fiel que aún en circunstancias que vivamos consecuencias de errores pasados, Dios puede hacer grandes cosas para cambiar. Hay una historia en la Biblia de un hombre que se mandó un montón de macanas y que se tuvo que hacer cargo de sus consecuencias. David en un momento se sintió muy atraído por una mujer. Le gustó mucho, era el rey, tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Acostarse con ella. No era de él, era de otro hombre. Causa, efecto. ¿Cuál fue el efecto? Vino un día, Betsabé le golpeó la puerta y le dijo, estoy embarazada. David tomó una decisión. Bueno, traigan al esposo que se acueste con ella. Cosa de que yo me saque encima el problema. El esposo no se quiso acostar con ella. Tenía un problema David. Mandó a matar al esposo para casarse con ella.
Causa, efecto. ¿Qué pasó después? Consecuencia. Dios dijo, esto que hiciste, David, está mal y tu hijo se va a morir. No, Señor, vos sos un Dios bueno, perdóname. Consecuencia. Tu hijo se va a morir, David. David pasó días llorando, pidiendo perdón, y se tuvo que hacer cargo de la consecuencia del dolor de un padre que tuvo que ver morir a su hijo. Consecuencia dolorosa, sí. De errores cometidos, sí. Y se tuvo que hacer cargo, sí. Pero Dios, que es un Dios grande, amoroso, de restauración, poderoso, le dio una oportunidad. Y esa mujer, que él había tomado en un momento equivocado, de una forma equivocada, fue la mamá de Salomón, el rey más esplendoroso que tuvo Israel y el rey más sabio que existió, el que construyó ese templo que te contaba recién. Y en ese linaje de David y Salomón, ¿sabías quién nació? Jesús. Decime si Dios, a pesar de las consecuencias que nosotros podemos vivir, producto de errores que pasaron, nuestros o de otros, no restaura y no hace cosas más gloriosas y más poderosas. El tema es, ya está. Cuando yo bajé los brazos, cuando yo me ahogué en las consecuencias, cuando yo me ahogo en las consecuencias de lo que pasó y no pienso en lo que está por delante. Vos hoy tenés en tu mano, en tu corazón, la posibilidad de determinar las consecuencias de mañana, de tu vida, en tu casa, y también de tu futuro, de la familia, porque la bendición y la maldición están a un mismo paso, al paso de una decisión. Y Dios restaura en un corazón que está dispuesto a experimentar la posibilidad de la consecuencia de la bendición por medio de una sola cosa: meditar, corregir. Si yo pienso cosas feas, si yo medito en cosas feas, si yo lleno mi cabeza de cosas feas, las consecuencias van a ser feas. Pero si por el contrario pienso en cosas buenas, hago cosas buenas, las consecuencias van a ser buenas. La Biblia dice, y con esto ya voy cerrando, que la paga del pecado es la muerte. Primero dice que todos estamos pecando, todos pecamos. Y por eso, pecado, estamos separados de Dios. Causa, pecado. Consecuencia, separados de la gloria de Dios. Pero Dios nos ama. Y ese amor, dice la Biblia, generó una consecuencia. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, consecuencia, Cristo murió por nosotros. Y en esa vida que Jesús ofrece, existe una oportunidad. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros cambiamos nuestro proceder, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros caminos, dice la palabra de Dios que Él es fiel y es justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Causa, efecto. En Dios esto se da de una manera inexorable, taxativa y sí o sí dependiendo del corazón de cada uno. Si nosotros aceptamos este privilegio y este regalo de Dios, Dios puede cambiar nuestras vidas, Dios puede cambiar las consecuencias que vienen por delante. Un día Jesús, sabiendo que había una causa en nuestra humanidad, que era la de olvidar, que era la de quitarle el valor realmente a las cosas importantes, causa nuestra falta de memoria, consecuencia no darle realmente la importancia que esto tiene. Un día el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, les dio una orden a sus discípulos, que repartieran entre ellos cada vez que se juntaran pan y vino. ¿Para qué? Consecuencia. Hacer memoria de Él.
para recordar que Él murió en la cruz, para recordar que Él tomó nuestro lugar, pero para recordar que el efecto de la vida que Dios nos ofrece tuvo un precio. Tuvo un precio altísimo que fue la muerte de Jesús en la cruz. Y para Jesús, la consecuencia de mi pecado no tuvo ningún tipo de matiz. Dios no se la hizo fácil a Jesús. El precio de mi maldad, de mis pecados, de tomar malas decisiones, de ser ofensivo a Dios, de seguir equivocándome, todo eso tenía una consecuencia, y una consecuencia en mí. Pero Dios lo cargó sobre Jesús. Y Jesús quiere que yo valore eso. Y para que lo valore y para que lo tenga presente cada día, nos invita a que lo recordemos. A que vos merecías ese castigo, a que yo merecía ese castigo. Esa consecuencia. Y fíjate vos qué interesante que es que la consecuencia y la paga del pecado es la muerte, y nosotros merecíamos la muerte, pero podemos tener vida eterna. Pero vida eterna, ¿por qué? Porque ese Jesús que murió y que sufrió la consecuencia del pecado, era santo y volvió a vivir. Y en esa esperanza nosotros podemos disfrutar la consecuencia de esa resurrección. Causa resurrección de Jesús, efecto, vida eterna para nosotros. Una vida transformada, una vida de oportunidad. Te quiero invitar a que tomes los símbolos que tenés. Y yo te pregunto, causa tomar los símbolos. Efecto, ¿qué efecto causa? Cuando lo tomas cada domingo, ¿qué te genera? ¿Qué genera en vos? ¿Qué produce en vos? ¿Cumplís con el ritual? Porque todos los domingos se hacen. ¿O produce realmente el efecto que quería Jesús que tuvieras en tu corazón? ¿Sabes cuál es el efecto más importante? No es solamente decirle gracias al Señor, sino que ese agradecimiento te lleve a que medites en tus caminos, a que reflexiones qué lugar está teniendo en tu vida y que te fijes qué cosechas espirituales estás teniendo en tu vida. Cuando digo cosechas espirituales me refiero a resultados realmente de ese espíritu moviéndose en el corazón de tu vida y en cada accionar, o estás pasando con un letargo como si nada sobrenatural pasara. Es que algo no anda bien y el Señor te vuelve a decir, reflexiona. Y si realmente valoras lo que el Señor hizo en tu vida por medio de la cruz, cargando la consecuencia de tu pecado en Jesús, te tiene que llevar de una manera u otra a que pienses cómo te estás conduciendo, qué estás sembrando, qué querés cosechar. Aquellos que siembran verdades espirituales y poderosas, eso van a cosechar. Aquellos que siembran agradecimiento y vida de compromiso en agradecimiento al Señor, esos también van a cosechar. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por Jesús. Gracias, querido Dios, porque vemos que cualquier principio natural queda con un freno por principios que son mucho más trascendentes que son los espirituales. Y esos principios espirituales que marcan un antes y un después en las vidas de las personas. Y la consecuencia de cada acción que nosotros tenemos nos hace culpables, nos hace responsables, nos hace a veces hasta quejosos.
porque no entendemos por qué las cosas pasan porque pasan. Y cuando nos damos cuenta nos bajamos la cabeza y decimos, sí, me equivoqué. Tomé esta decisión. Me estaba manejando de esta manera y estaba mal. Señor, gracias porque somos débiles, nos equivocamos, pero nos das oportunidades. Y nos das oportunidades a través de la obra que haces en nuestra vida, por lo que hiciste por medio de Jesús. Toda mi maldad, todo mi pecado, toda condenación que había en mí, la cargaste sobre Jesús. Y Él la llevó sobre sus hombros, en sus heridas, pagó el precio espiritual de mis malas decisiones, Señor. Y yo te quiero dar gracias. Gracias, Señor, porque Jesús ocupó mi lugar. Gracias porque Jesús decidió voluntariamente ser el medio para que yo pueda tener esperanza. Y en esa causa de amor, de entrega, hoy puedo tener la consecuencia de la esperanza. Puedo tener esperanza porque en Jesús la hay, de una vida distinta, transformada y de perdón. Señor, al compartir este pan, agradecemos, recordamos, valoramos ese acto de amor que tuviste por nosotros, por Jesús. Amén. Gracias por la sangre de Jesús que se derramó también, Señor, por mí. Porque clavos que se clavaron en sus manos y en sus pies, corona de espinas en su cabeza, una lanza que atravesó su costado, hicieron que sangre fluyera de su cuerpo hacia afuera, pero hicieron, Señor, también de una manera poderosa y espiritual que mis pecados, Señor, puedan ser borrados, perdonados por medio de esa obra de Jesús. Gracias por ese precio que pagaste por cada uno de nosotros. Amén. Te soy sincero, cuando uno procura transmitir lo que tiene en la cabeza y el corazón, siente mucha limitación y yo me siento muy limitado en haber podido transmitir lo que me hizo bien a mí. Es mi deseo, sinceramente de corazón, que haya sido de bendición. Solamente te pido, en el nombre de Jesús, que pienses en esa frase. Medita, reflexiona en tu camino. Fíjate lo que estás mirando en la computadora. Fíjate lo que estás pensando cuando estás solo. Fíjate en los sentimientos que estás teniendo. Fíjate en lo impulsivo que estás siendo. Tené cuidado. Todo lo que siembres vas a cosechar. Que el Señor te dé luz, que el Señor te muestre por medio de su Espíritu en esa meditación que tenemos que corregir para que podamos cosechar cosas espirituales, buenas y por sobre todas las cosas que glorifiquen a Dios. Que el Señor te bendiga.